Bautista Morales. Tengo 68 años, y en el restaurante mi propio hijo le dijo al mozo, «Papá paga, él tiene pensión». Pero lo que Luciano no sabía es que al día siguiente su tarjeta de crédito no iba a pasar cuando fuera a pagar la cuenta de la luz. Y cuando vino corriendo a pedirme ayuda, descubrió algo que cambió nuestra relación para siempre. Imagínate la situación. Después de 43 años trabajando como vendedor de autos, después de criar a ese hijo, dándole todo lo que necesitaba, mi propio hijo me trata como si fuera su empleado personal que tiene que pagar todas las cuentas porque tiene pensión. Como si mi dinero fuera automáticamente de él solo por ser mi hijo. Pero lo que Luciano nunca se imaginó es que su viejo pensionado tenía mucho más control sobre su vida financiera del que él creía. Y esa humillación en el restaurante iba a costarle muy caro, más caro de lo que jamás se imaginó. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después va a sorprenderte tanto como lo sorprendió a él. Y contame también desde qué país me estás escuchando, porque esta historia de hijos que se aprovechan de los padres puede pasar en cualquier lugar del mundo. Para que entiendas cómo llegamos hasta acá, tengo que contarte quién soy yo realmente. Porque no siempre fui este abuelo al que su hijo considera un cajero automático con pensión. Durante 43 años fui uno de los vendedores de autos más exitosos de la concesionaria más grande de la ciudad. Empecé trabajando como vendedor de autos usados en 1975, cuando tenía apenas 25 años. En esa época, vender autos era un arte. No existían las computadoras, no había internet, no había facilidades de crédito como ahora. Todo se hacía con conversación, con conocimiento del producto, con capacidad de convencer al cliente cara a cara. El dueño de la concesionaria se llamaba don Armando Benedetti, un italiano que había llegado al país después de la guerra y había construido un imperio vendiendo autos. Morales, me dijo el día que me contrató, en este negocio se gana bien, pero solo si sabes trabajar. Los vagos no duran ni un mes. Mi primer mes vendí solo 2 autos usados. Era frustrante ver a los vendedores veteranos cerrando negocios mientras yo luchaba por convencer a un solo cliente. ¿Cuál es el secreto?, le pregunté a Raúl, el vendedor más exitoso. El secreto, me dijo, es conocer cada auto como si fuera tuyo y cada cliente como si fuera tu hermano. Mi esposa Clara trabajaba como secretaria en una oficina de contadores para ayudar con los gastos de la casa. Vivíamos en un departamento chico que alquilábamos en el centro, pero teníamos grandes sueños para el futuro. Bautista, me decía Clara cuando llegaba desanimado después de un día sin ventas, algún día vas a ser el gerente de ventas de toda la concesionaria. Durante mis primeros años como vendedor, trabajé como un loco para aprender todo sobre autos. Estudiaba los catálogos de memoria, conocía las especificaciones técnicas de cada modelo, sabía exactamente qué auto convenía para cada tipo de cliente. Los fines de semana me quedaba en la concesionaria leyendo manuales y practicando discursos de venta. Cada marca tenía sus características especiales. Los Ford eran confiables pero gastaban combustible. Los Fiat eran económicos pero tenían problemas eléctricos. Los Peugeot eran elegantes pero caros de mantener. Yo me sabía de memoria todos los pros y contras de cada modelo y eso me permitía ser honesto con los clientes. Don Bautista, me decía doña Carmen, una cliente que había venido buscando su primer auto, yo necesito algo que no me dé problemas. Señora, le respondí, para usted recomiendo un Falcon usado de 3 años. Es un poco más caro que el Fiat, pero a largo plazo le va a salir más barato, porque no se rompe nunca. Esa honestidad me fue generando una clientela fiel. La gente me recomendaba con sus familiares y amigos. Anda a ver a Morales, les decían. Ese muchacho no te va a mentir para venderte algo que no necesitas. Era el mejor marketing que podía tener. Clientes satisfechos que hablaban bien de mí. Clara me ayudaba estudiando conmigo. A ver, Bautista, me decía después de cenar, contame las ventajas del Falcon sobre el Torino. Y yo le recitaba todas las características técnicas como si fuera un examen. Ella me corregía cuando me olvidaba algún detalle importante. El cliente siempre pregunta por el consumo de combustible. No te olvides de mencionarlo.
Los sábados por la tarde, Clara venía a la concesionaria y simulábamos situaciones de venta. Ella hacía de cliente difícil y yo tenía que convencerla de comprar un auto. «Señor», me decía con voz de señora exigente, «este auto es muy caro». Y yo tenía que encontrar argumentos para justificar el precio sin mentir sobre las características del vehículo. Cuando nació Luciano en 1978, yo ya había empezado a destacarme como vendedor. Todos los meses estaba entre los 3 mejores de la concesionaria. Ganaba comisiones importantes. Me habían dado la responsabilidad de atender a los clientes más exigentes. Luciano le decía a mi hijo cuando era bebé, «Papá vende autos para que vos tengas todo lo que necesitas». Los primeros años de Luciano coincidieron con mi mejor época como vendedor. Había desarrollado una técnica especial para atender familias jóvenes que venían a comprar su primer auto. «¿Cuántos hijos tiene?», les preguntaba. «¿Dónde viven? ¿Cuántos kilómetros manejan por día?». Con esa información podía recomendarles exactamente el auto que necesitaban. Durante los primeros años de vida de Luciano, Clara y yo trabajábamos como un equipo perfecto. Ella se ocupaba del nene durante el día mientras yo estaba en la concesionaria, y por las noches yo me hacía cargo para que ella pudiera descansar. «Bautista», me decía Clara, «este nene va a tener una vida mejor que la nuestra». Los fines de semana llevábamos a Luciano a la concesionaria. Clara lo entretenía mientras yo atendía a los clientes que venían a ver autos los sábados y domingos. «Mira, mi amor», le decía Clara señalando los autos, «papá vende estos autos tan lindos». Luciano se quedaba fascinado mirando los colores brillantes y las ruedas cromadas. A los 30 años ya era el vendedor estrella de la concesionaria. Vendía más autos que cualquiera, tenía la clientela más fiel. Me habían puesto a cargo de capacitar a los vendedores nuevos. «Morales», me decía don Armando, «vos tenés un don especial para la venta. Los clientes confían en vos». El secreto de mi éxito no era solo conocer los autos, sino entender a las personas. Cada cliente tenía necesidades diferentes, miedos diferentes, presupuestos diferentes. Algunos venían buscando economía, otros querían estatus, otros simplemente necesitaban transporte confiable. Mi trabajo era encontrar el auto perfecto para cada personalidad. «Señor», le decía a un cliente que venía buscando su primer auto, «comprar un auto es como casarse. Tiene que ser algo que lo haga feliz todos los días, no solo el día que lo compra». Era mi filosofía de venta, no vender el auto más caro, sino el auto más adecuado para cada cliente. La concesionaria creció tanto que don Armando abrió una segunda sede en el otro extremo de la ciudad. «Morales», me dijo, «quiero que manejes la sede nueva. Vas a tener tu propio equipo de vendedores». Era un ascenso importante que significaba más responsabilidad, pero también más comisiones. Pero el éxito profesional no me alejó de mi familia. Al contrario, todo lo que ganaba lo invertía en darles una vida mejor a Clara y Luciano. Compramos nuestra primera casa cuando Luciano tenía 5 años, una casita modesta pero propia, en un barrio tranquilo, con un patio donde el nene podía jugar. La casa tenía 3 dormitorios, un living amplio, una cocina moderna y un garage donde podía guardar mi auto de trabajo. «Lucianos», le dije el día que nos mudamos, «esta casa es nuestra para siempre. Ya no vamos a tener que pagarle alquiler a nadie». El nene corrió por toda la casa gritando de alegría. Luciano creció viendo a papá trabajar duro para mantener la familia. Cuando tenía 8 años, me ayudaba los sábados limpiando los autos de la concesionaria. «Papá», me preguntaba mientras pasaba el trapo, «¿cuándo voy a poder manejar uno de estos autos?» «Cuando seas grande, mi hijo. Y va a ser un auto mejor que cualquiera de estos». Los domingos por la mañana, llevaba a Luciano al club donde jugaba al fútbol con otros chicos del barrio. Mientras él entrenaba, yo conversaba con los otros padres. Muchos eran clientes míos o gente que me habían recomendado para comprar autos. «Don Bautista», me decían, «cuando necesite cambiar el auto, ya sé a dónde ir». Durante la adolescencia de Luciano, mi carrera siguió creciendo. Don Armando me había hecho gerente de ventas de ambas sedes, manejaba un equipo de 15 vendedores, y mis comisiones habían llegado a niveles que me permitían vivir muy cómodamente. «Luciano», le decía, «estudia mucho que papá va a poder pagarte la mejor universidad.
Pero también empecé a tener problemas con Clara. Ella había cambiado después de tantos años de matrimonio, se había vuelto fría, distante, crítica con todo lo que yo hacía. Bautista, me decía, trabajas demasiado. Nunca estás en casa. Trabajo para darles lo mejor, le respondía. Pero Clara quería otra vida. Quería que yo dejara la venta de autos y me dedicara a algo que ella considerara más respetable. Bautista, me decía, ya estás grande para andar vendiendo autos como un vendedor cualquiera. Tendrías que buscar un trabajo más serio, como si vender autos no fuera un trabajo serio. Como si mantener a una familia durante 15 años con ese trabajo no fuera suficiente prueba de que era serio. Clara, le decía, este trabajo nos ha dado todo lo que tenemos, pero no nos va a dar lo que queremos, me respondía. ¿Qué queremos? Respeto social, estatus, que cuando digamos a qué te dedicas, la gente no piense que sos un vendedor cualquiera. Pero si soy vendedor, podés ser otra cosa, podés estudiar, conseguir un trabajo en una oficina, algo más digno. Clara había empezado a avergonzarse de mi trabajo. Cuando íbamos a reuniones sociales del trabajo de ella, me presentaba como mi marido que trabaja en automotores, sin especificar que era vendedor, como si fuera algo de lo que avergonzarse. ¿Te acordás cuando nos conocimos?, le preguntaba cuando peleábamos. Vos sabías que yo era vendedor y no te molestaba. Era diferente. Éramos jóvenes. Pensé que era temporal. ¿Temporal? Llevo 15 años siendo exitoso en esto. Éxito para vos es vender autos. Éxito para mí es otra cosa. ¿Qué es éxito para vos? Tener un marido profesional, con título universitario, que trabaje en una oficina elegante, como el contador de tu trabajo. Él sí tiene estatus social. Ahí me di cuenta de cuál era el verdadero problema. Clara se había enamorado de su jefe, el contador de la oficina donde trabajaba. Un hombre de traje y corbata, con oficina propia, con título universitario, con todo lo que ella consideraba respetable. Los problemas familiares afectaron mi trabajo. Empecé a vender menos, a perder clientes importantes, a estar menos concentrado en la concesionaria. Morales, me dijo don Armando, ¿qué te pasa? No sos el mismo de antes. Problemas familiares, le respondí. Ya van a pasar. Pero no pasaron. Las discusiones con Clara se hicieron más frecuentes y más violentas. Llegaba a casa después de un día exitoso vendiendo 3 autos y en lugar de felicitaciones, recibía reproches. ¿Vendiste 3 autos más? ¿Cuándo vas a cansarte de esta vida? Clara, le decía, gracias a esta vida tenemos casa propia, auto nuevo, vacaciones todos los años y le vamos a poder pagar la universidad a Luciano. Pero no tenemos respeto. ¿Quién no nos respeta? La gente importante. ¿Qué gente importante? Los profesionales, los universitarios, la gente culta. Y nosotros no somos gente culta. Vos vendés autos, Bautista. No importa cuánto ganes, siempre vas a ser un vendedor de autos. Clara me pidió el divorcio cuando Luciano tenía 18 años, justo antes de que empezara la universidad. Bautista, me dijo una noche después de otra pelea, necesito hacer mi propia vida. No puedo seguir casada con alguien que solo piensa en vender autos. ¿Y Luciano? Luciano se queda con vos. Vos sos un buen padre. ¿Te vas a vivir sola? Me voy a vivir con Alberto. Alberto era el contador de su oficina, el hombre respetable por el que me había cambiado. Se fue una semana después, llevándose solo su ropa personal. Dejó todos los muebles, todos los electrodomésticos, todos los objetos que habíamos comprado juntos durante 20 años de matrimonio. No quiero nada que me recuerde a esta vida, me dijo. Luciano se quedó conmigo, pero el divorcio lo afectó mucho. Durante los primeros meses estuvo triste, confundido, preguntándose por qué su madre había decidido irse. «Papá», me preguntaba, «¿mamá va a volver?» «No creo, mi hijo». «¿Es culpa mía?» «No, Luciano. Los problemas de los adultos no son culpa de los chicos». A los 18 años, Luciano era un buen estudiante, pero un muchacho caprichoso. Había crecido acostumbrado a que papá le diera todo lo que quería: ropa de marca, salidas con amigos, la mejor comida, entretenimientos caros. «Papá», me decía cuando necesitaba algo, «necesito plata para tal cosa».
Sin Clara en casa, tuve que aprender a manejar solo la economía doméstica y la crianza de un adolescente. Era difícil llegar cansado del trabajo y tener que ocuparme de las tareas de la casa, la comida, la ropa, y además estar atento a los problemas de Luciano. «Papá», me dijo Luciano un día, «¿por qué mamá se fue?». Era una pregunta que había estado evitando durante meses. «Porque tu madre y yo teníamos ideas muy diferentes sobre la vida». «¿Qué ideas?». «Ella quería que yo fuera otra cosa, no vendedor de autos». «¿Y por qué no fuiste otra cosa?». «Porque me gusta lo que hago, porque soy bueno en esto, porque gracias a esto tenemos todo lo que tenemos». «Pero mamá dice que vendedor no es una profesión respetable». «Luciano», le dije, «cualquier trabajo honesto es respetable. El problema no era mi trabajo, era que tu madre se había avergonzado de lo que soy». «¿Te duele que se haya ido?». «Me duele, pero entiendo que ella necesitaba buscar su felicidad». Le pagué la universidad sin chistar. 5 años de ingeniería industrial que me costaron una fortuna, pero yo quería que Luciano tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. «Mi hijo va a ser profesional», me decía a mis clientes que preguntaban por él. «Va a tener una vida mejor que la mía». Era mi manera de demostrar que Clara estaba equivocada. Mi trabajo no respetable de vendedor de autos iba a pagarle una carrera universitaria completa a mi hijo. Iba a convertir a Luciano en el profesional que Clara quería que fuera yo. Durante los 5 años de universidad, Luciano vivió como un príncipe. Yo le pagaba no solo las cuotas de la facultad, sino también su departamento, su comida, su ropa, sus salidas, hasta el auto que usaba. «Papá», me decía cuando le preguntaba si no podía trabajar mediodía, «necesito concentrarme en los estudios». Todos los meses le transfería dinero a su cuenta bancaria para que pudiera vivir sin preocupaciones económicas. Era una suma importante, equivalente a lo que ganaba un profesional recién recibido. «Luciano», le decía, «estudia tranquilo que papá se ocupa de todo». Los fines de semana venía a casa a buscar más dinero, a traer la ropa para lavar, a comer asado. «¿Cómo van los estudios?». «Bien, papá. Este semestre las materias están más difíciles. ¿Necesitas clases particulares?». «No. Con el dinero que me das puedo comprar todos los libros y materiales». Cuando se recibió en 2003, hice una fiesta en la concesionaria para celebrar. Invité a todos mis clientes, a mis compañeros de trabajo, a la familia. «Brindo por mi hijo», dije esa noche, «el primer ingeniero de la familia Morales». Luciano sonrió y me abrazó, pero yo sabía que estaba ansioso por empezar su nueva vida de profesional. Conseguí trabajo inmediatamente en una empresa multinacional que fabricaba electrodomésticos. El sueldo inicial era bueno, mucho mejor que el que yo ganaba vendiendo autos. «Papá», me dijo cuando cobró su primer sueldo, «ahora puedo mantenerme solo». Me alegré por él, pero también me dio un poco de tristeza pensar que ya no me iba a necesitar. A los 26 años conoció a Valeria, una arquitecta que trabajaba en un estudio de diseño muy prestigioso. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos, y yo pensé que por fin Luciano iba a formar la familia que siempre había querido tener. Ahora que tiene pareja, me dije, va a entender todo lo que yo hice por él. La primera vez que Luciano me presentó a Valeria, me di cuenta de que era una mujer muy diferente a Clara. Era elegante, educada, venía de buena familia, pero también era muy ambiciosa. «Encantada, don Bautista», me dijo. «Luciano me contó que usted vende autos». «Sí», le respondí, «llevo más de 30 años en este negocio». «Debe ser interesante», dijo Valeria, pero se notaba que para ella vender autos no era exactamente una profesión que la impresionara. Durante la cena habló mucho de sus proyectos arquitectónicos, de los edificios que estaba diseñando, de los clientes importantes que tenía. Era obvio que quería demostrar que ella tenía una carrera más importante que la mía. Cuando se casaron en 2006, yo pagué la mitad del casamiento. Era una boda elegante, cara, del tipo que Valeria había soñado desde chica. «Papá», me dijo Luciano, «gracias por ayudarnos con esto. Sin vos no habríamos podido hacer la fiesta que queríamos». Después del casamiento, la relación conmigo cambió sutilmente. Luciano y Valeria estaban muy ocupados construyendo su nueva vida de profesionales exitosos. Compraron un departamento moderno, cambiaron el auto, empezaron a frecuentar lugares caros donde yo no encajaba.
Las visitas empezaron a espaciarse. Antes Luciano venía todos los domingos a almorzar, después cada 15 días, después solo para mi cumpleaños y las fiestas. «Papá», me decía cuando lo llamaba para invitarlo, «estamos muy ocupados con el trabajo. En cuanto tengamos tiempo, vamos». Cuando cumplí 63 años me jubilé. 43 años vendiendo autos habían sido suficientes. Tenía mi casa pagada, mis ahorros para la vejez, mi auto, todo lo que necesitaba para vivir cómodamente, sin depender de nadie. Pero Luciano interpretó mi jubilación de manera diferente. «Papá», me dijo cuando le conté que me jubilaba, «ahora vas a tener más tiempo libre. Podés venir a visitarnos más seguido». Era su manera de decir que como yo ya no trabajaba, tenía que estar disponible para hacer lo que él necesitara. «Sí, hijo, vamos a ver». Durante los primeros años de jubilación, la relación siguió deteriorándose. Luciano me llamaba solo cuando necesitaba algo, que cuidara la casa cuando se iban de viaje, que recibiera algún delivery, que los llevara al aeropuerto, porque mi auto era más cómodo que el de ellos. «Papá», me decía cuando me pedía estos favores, «como vos tenés tiempo libre, podrías hacernos este favorcito». Favorcitos que se fueron convirtiendo en obligaciones. Si yo no podía o no quería hacer algo, Luciano se ofendía. «Papá, ¿qué otras cosas importantes tenés que hacer?» La cosa empeoró cuando nacieron mis nietos. Primero Tomás, después Sofía. Yo estaba loco de contento por ser abuelo, pero Luciano y Valeria empezaron a usarme como niñero gratuito. «Papá», me decían, «¿podés cuidar a los chicos este fin de semana? Tenemos una boda». Al principio me gustaba cuidar a mis nietos, pero después me di cuenta de que para Luciano yo era solo el abuelo disponible, el jubilado que no tenía nada mejor que hacer que cuidar chicos. Nunca me preguntaban si yo tenía planes, nunca consideraban que tal vez quería hacer otras cosas con mi tiempo libre. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Luciano me había pedido que cuidara a los chicos un sábado, porque él y Valeria iban a una exposición de arte. Yo tenía planes de ir a pescar con mis amigos de la concesionaria, algo que esperaba desde hacía semanas. «Luciano», le dije, «este sábado no puedo, tengo planes». «¿Qué planes, papá? ¿Qué podés tener que hacer que sea más importante que cuidar a tus nietos?» «Voy a pescar con los muchachos». «Papá, eso lo podés hacer cualquier día. Nosotros necesitamos que cuides a los chicos. ¿Por qué no buscas una niñera? Porque ¿para qué vamos a pagar una niñera si vos estás disponible?» «Disponible», como si yo fuera un empleado que estaba de guardia 24 horas para resolver los problemas de Luciano. «No estoy disponible este sábado». «Papá, no seas egoísta. Nosotros trabajamos toda la semana. Es el único momento que tenemos para salir». «Luciano, yo también tengo derecho a hacer lo que me gusta. Pero vos ya estás jubilado, ya disfrutaste tu juventud. Ahora es nuestro turno. Ya disfruté mi juventud, como si a los 68 años yo fuera un muerto viviente que no tenía derecho a disfrutar de nada, como si jubilarme significara ponerme a disposición completa de los caprichos de mi hijo. Ese día no fui a pescar y me quedé cuidando a los nietos, pero algo cambió dentro mío. Me di cuenta de que para Luciano yo no era su padre, era su empleado gratuito, alguien que existía únicamente para servirle y que no tenía derecho a tener vida propia. Hace un mes, Luciano me invitó a cenar a un restaurante caro del centro para celebrar mi cumpleaños número 68. Vinieron él, Valeria y los nietos. Era la primera vez en años que organizaba algo especial para mí, así que pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. El restaurante era elegante, de esos donde la cuenta sale cara pero la comida es excelente. Pedimos entradas, plato principal, postres, vino. Los nietos estaban contentos. Valeria conversaba animadamente. Luciano parecía relajado. «Qué lindo esto», pensé. «Por fin estamos pasando tiempo en familia». Pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta, pasó algo que me abrió completamente los ojos sobre lo que Luciano pensaba de mí. El mozo trajo la cuenta, la puso en la mesa y todos la miramos. Era una cifra importante, 12,000 pesos entre todos los platos. Luciano miró la cuenta, miró su billetera, miró a Valeria y después me miró a mí. «Papá», me dijo con una sonrisa, «¿podés pagar vos? Total,
tenés pensión y no tenés muchos gastos. No me pidió si podía pagar. Me dijo que pagara porque tenía pensión, pero lo peor vino después. Cuando el mozo se acercó a recoger el dinero, Luciano le dijo con toda naturalidad: «Papá paga, él tiene pensión». Lo dijo en voz alta, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo fuera el viejo que tenía la obligación de pagar porque cobraba jubilación. Me quedé helado, no por los 12,000 pesos, sino por la humillación. Mi propio hijo me había reducido al rol de el que tiene pensión y paga las cuentas, delante de mi nuera, de mis nietos, del mozo, de todos los clientes del restaurante, como si yo fuera el banco familiar. «Sí, claro», les dije con una sonrisa forzada. Pagué la cuenta sin decir nada, pero por dentro estaba hirviendo de bronca. No era la plata lo que me molestaba, era la actitud, la manera en que Luciano había dado por sentado que yo tenía que pagar porque era el pensionado de la familia. Durante el camino de vuelta, Luciano siguió hablando como si nada hubiera pasado. «Estuvo buena la cena, ¿no, papá?» «Sí, muy buena», le respondí, aunque tenía ganas de decirle 4 verdades. «Tenemos que repetirlo pronto». Repetir para que yo volviera a pagar, obviamente. Esa noche no pude dormir, no por los 12,000 pesos que había gastado, sino por lo que había descubierto sobre mi hijo. Luciano me veía como al abuelo pensionado que tenía la obligación de financiar los gustos de la familia. No me respetaba como padre, me usaba como cajero automático. Al día siguiente llamé a mi amigo Roberto, que había sido mi contador durante años y que ahora manejaba mis ahorros e inversiones. «Roberto», le dije, «necesito hacer algo urgente con las cuentas de mi hijo». «¿Qué tipo de cosa?» «Algo que le enseñe una lección que nunca va a olvidar». Lo que Luciano nunca supo es que durante todos estos años yo había estado ayudándolo económicamente de maneras que él no conocía. No solo había pagado su universidad y su casamiento, también había sido su aval en el crédito del auto, su garante en el alquiler del primer departamento, su referencia comercial para obtener la tarjeta de crédito. «Roberto», le dije, «quiero que retires mi garantía de todas las operaciones financieras de Luciano». «¿Está seguro, don Bautista? Eso puede traerle problemas serios». «Estoy completamente seguro. Quiero que aprenda que papá no es un cajero automático». Roberto me explicó el procedimiento. «Podemos notificar al banco que usted ya no quiere ser garante del crédito del auto. Podemos informar a la empresa de tarjetas de crédito que retira su aval. Podemos cancelar la referencia comercial que usted dio para sus operaciones bancarias». «Hazlo todo», le dije. «Quiero que Luciano descubra qué pasa cuando el viejo pensionado decide no estar más disponible para sus caprichos financieros. ¿Y si él viene a preguntarle qué pasó? Le voy a explicar exactamente por qué tomé esta decisión». Los trámites se hicieron esa misma semana. Roberto se ocupó de todo. Notificó al banco, a la empresa de tarjetas, a todos los lugares donde yo figuraba como garante o referencia de Luciano. «Listo, don Bautista», me dijo el viernes. «A partir del lunes, su hijo va a tener que manejarse solo financieramente». El lunes por la tarde, Luciano me llamó alterado. «Papá, ¿qué hiciste?» «¿Qué hice con qué?» «El banco me llamó para decir que ya no tenés crédito garantizado. La tarjeta me rebotó cuando fui a pagar la luz». «¿Qué está pasando?» «Pasó que decidí que ya no voy a ser tu aval económico». «¿Cómo que no vas a ser mi aval? Soy tu hijo». «Sí, sos mi hijo, pero no sos mi jefe. No tenés derecho a decidir cuándo y en qué gasto mi plata». «Papá, no entiendo qué te pasa». «Me pasa que anoche me dijiste delante de todo el restaurante que yo tengo que pagar porque tengo pensión. Me trataste como si fuera tu empleado». «Pero papá, vos tenés jubilación y nosotros tenemos gastos». «Luciano, mi jubilación es mía, no es tuya, no es de la familia, es mía». «Pero papá, somos familia, la familia se ayuda». «¿Cuándo me ayudaste vos a mí? ¿Cuándo te preocupaste por mis gastos, por mis problemas, por mis necesidades?» Se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. Durante años, él había sido solo el receptor de ayuda, nunca el que daba. «Papá, yo pensé que vos estabas contento de ayudarnos». Estar contento de ayudar y ser obligado a pagar son dos cosas muy diferentes. ¿Y ahora qué voy a hacer con los pagos? Lo mismo que hace cualquier adulto de 40 años. Te vas a hacer cargo vos solo. «Pero papá,
Necesito tu garantía para mantener el crédito del auto. Luciano, conseguite otro garante o vende el auto y compra algo que puedas pagar sin ayuda. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a conseguir otro garante? No sé, hijo, eso es problema tuyo. Papá, por favor. No puede ser que por una cena me castigues así. No te estoy castigando, te estoy enseñando a ser independiente. La conversación siguió durante una hora. Luciano me gritó, me suplicó, me prometió que las cosas iban a cambiar. Me dijo que había entendido la lección, pero yo no cedí. Luciano, le dije finalmente, cuando aprendas a tratarme con respeto, hablamos. Mientras tanto, arreglátela solo. Durante la semana siguiente, Luciano tuvo que enfrentar la realidad de vivir sin su red de seguridad financiera. El banco le redujo el límite de la tarjeta de crédito porque ya no tenía mi respaldo. Tuvo que renegociar el crédito del auto con condiciones menos favorables. Se dio cuenta de que muchas de las facilidades que tenía dependían de mi garantía. Lo que más me dolía era saber que Valeria se había enterado de toda la situación financiera. Según Roberto, que tenía contactos en el banco, ella había tenido que salir de garante en algunas operaciones porque yo había retirado mi aval. Su nuera no estaba muy contenta, me contó Roberto. Parece que tuvo que usar sus ahorros personales para cubrir algunos pagos. El martes por la mañana, Valeria me llamó directamente. Era la primera vez en años que me llamaba sin que estuviera presente Luciano. «Don Bautista», me dijo con una voz muy controlada, «¿podemos hablar sobre lo que está pasando?» «Por supuesto, Valeria. ¿De qué querés hablar?» «¿De por qué retiró todas las garantías de Luciano sin avisar?» «Porque me cansé de ser tratado como el banco de la familia». «Pero, don Bautista, nosotros nunca le pedimos que fuera garante. Usted se ofreció». «Me ofrecí cuando Luciano era un joven que estaba empezando. Ahora es un adulto de 40 años. ¿Y qué tiene que ver la edad? Tiene que ver que ya no necesita que papá le resuelva la vida financiera. Ya puede conseguir sus propias garantías». «Don Bautista, usted sabe que es muy difícil conseguir avales sin familia». «Valeria, ustedes dos son profesionales universitarios con buenos sueldos. No deberían necesitar avales familiares». La conversación se puso tensa. Valeria me explicó que habían planificado comprar un departamento más grande y que necesitaban mi garantía para el crédito hipotecario. ¿Y no se les ocurrió preguntarme antes de planificar algo que dependía de mi dinero? Pensamos que usted estaría de acuerdo. ¿Por qué pensaron eso? Porque siempre había ayudado antes. Siempre había ayudado cuando me lo pedían con respeto, no cuando me obligaban a pagar porque tengo pensión. Don Bautista, fue solo una frase. Valeria, esa frase reveló lo que ustedes realmente piensan de mí. ¿Y qué pensamos? Que soy el viejo pensionado que tiene la obligación de financiarles los gustos. El viernes me llamó con una voz muy diferente a la del lunes. «Papá, ¿podemos hablar?» «Sí, podemos hablar». «Podés venir a casa, quiero pedirte perdón como corresponde». «Está bien, voy esta tarde». Durante el viaje a la casa de Luciano, pensé en todo lo que había pasado durante la semana. Había escuchado de Roberto que mi hijo había tenido que pedir un préstamo personal para cubrir algunos gastos que ya no podía financiar con la tarjeta. Había tenido que cambiar el auto por uno más barato para reducir la cuota. Había tenido que cancelar las vacaciones que tenían planeadas. Cuando llegué a la casa de Luciano, me recibió solo. Valeria había llevado a los chicos a la plaza para que pudiéramos conversar tranquilos. La casa se veía diferente, menos ordenada, con algunos muebles nuevos que habían tenido que devolver porque no podían pagarlos sin financiación. «Papá», me dijo apenas entré, «quiero pedirte perdón por cómo te traté en el restaurante». Se notaba que había estado pensando mucho en lo que me iba a decir. Estuve toda la semana reflexionando sobre lo que pasó y me di cuenta de que te falté el respeto de la peor manera. ¿Te das cuenta de cómo me sentí? Sí, me doy cuenta. Te traté como si fueras mi empleado. Te falté el respeto delante de todo el mundo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me acostumbré a que vos siempre resolvieras todo. Me acostumbré a pensar que tu plata era mía también. Luciano, durante 40 años trabajé para darle lo mejor a mi familia. Primero a vos y a tu madre, después solo a vos. Pero nunca pensé que cuando me jubilara me ibas a tratar como si fuera tu banco personal. Tenés razón, papá. Yo nunca pensé en cómo te podías sentir.
¿Sabes lo que más me dolió? ¿Qué? Que lo dijiste delante de mis nietos, que Tomás y Sofía escucharan que el abuelo es el que paga porque tiene pensión. No pensé en eso. Los chicos van a crecer pensando que los abuelos existen para financiar a las familias. Papá, te juro que no lo pensé de esa manera, pero lo dijiste de esa manera, y eso me demostró que en el fondo así me ves. ¿Cómo puedo cambiar eso? Empezando por tratarme como lo que soy, tu padre, no tu banco. La conversación duró más de 2 horas. Luciano me explicó que durante la semana había tenido que enfrentar por primera vez en años la realidad de manejar sus finanzas sin mi respaldo. Papá, no me daba cuenta de cuánto dependía de vos económicamente. ¿Y ahora cómo te sentís? Asustado, pero también más independiente. Valeria, ¿cómo tomó todo esto? Al principio se enojó mucho. Me dijo que no podía creer que por una frase tú hubieras reaccionado así. Y después se dio cuenta de que teníamos que aprender a vivir con nuestros propios recursos. ¿Y los chicos? Los chicos no entienden por qué no pudimos ir de vacaciones, pero les expliqué que a veces las familias tienen que ajustar los gastos. ¿Podés perdonarme? Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no significa volver todo como antes. Tenés que demostrarme que realmente entendiste la lección. ¿Cómo puedo demostrártelo? Empezá por no pedirme más plata. Empezá por preguntarme cómo estoy, qué necesito, si puedo ayudarte con algo que no sea dinero. ¿Y vas a volver a ser mi garante? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Primero tenés que demostrarme que podés manejar tu vida financiera sin depender de mí. Está bien, papá. Voy a hacer todo lo que me pedís. Desde ese día la relación con Luciano cambió completamente. Empezó a visitarme más seguido, no para pedirme favores, sino para pasar tiempo conmigo. Me invitó a cenar 2 veces y pagó él la cuenta. Empezó a preguntarme cómo estaba, qué hacía, si necesitaba ayuda con algo. Los nietos también notaron el cambio. Tomás me preguntó un día, «Abuelo, ¿por qué ahora papá te pregunta siempre si necesitas algo?» Porque aprendió que los abuelos también tienen necesidades, no solo los papás. Y vos necesitas cosas. A veces sí, mi amor, pero sobre todo necesito que me quieran y me respeten. 3 meses después de la cena del restaurante, Luciano vino a verme con una propuesta. Papá, encontré la manera de conseguir el crédito para el departamento nuevo sin necesidad de que vos seas garante. ¿Cómo? Valeria y yo juntamos el dinero para dar un anticipo más grande. Eso nos permite acceder al crédito sin aval. Me alegro, hijo. Así es como tienen que hacer las cosas los adultos. ¿Te gustaría venir a ver el departamento antes de que lo compremos? Me encantaría. Era la primera vez en años que me incluían en sus planes sin pedirme plata. ¿Saben cuál es la lección más importante de esta historia? Que jubilarse no significa convertirse en el banco de la familia. Que tener pensión no significa que tu dinero les pertenece a tus hijos. Que ser padre no significa ser el cajero automático de toda la vida. Durante 43 años trabajé como vendedor para darle lo mejor a mi familia. Vendí miles de autos. Gané buenas comisiones. Ahorré peso por peso para tener una vejez tranquila. No lo hice para que mi hijo considere que mi plata es suya automáticamente. Los hijos adultos tienen que aprender que los padres jubilados no son empleados de la familia, que nuestro dinero es nuestro, que nuestro tiempo es nuestro, que nuestras decisiones son nuestras. El respeto no se negocia, se exige. La vejez no es sinónimo de estar disponible para cualquier capricho de los hijos. La pensión no es un fondo común familiar. La jubilación es el premio por 40 años de trabajo, no el momento en que uno se convierte en el sponsor oficial de la familia. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si tenés hijos que te tratan como si fueras su banco personal, quiero decirte algo muy importante. No estás obligado a financiar la vida de tus hijos adultos. Tu jubilación es tuya, no de ellos. Poneles límites aunque te duela. Enséñales que el respeto hacia los padres no es opcional. Demostrales que ser mayor no significa ser tonto o estar disponible para cualquier capricho. A veces, para enseñarles a valorarte, tenés que estar dispuesto a negarles lo que te piden. ¿Y vos? ¿Tenés hijos que te ven como cajero automático? ¿Alguna vez te dijeron que tenés que pagar algo porque tenés pensión?
¿Cuándo fue la última vez que alguien te trató como si tu dinero fuera de todos menos tuyo? Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Porque los hijos aprovechadores son un problema universal. Y recordá siempre, tu jubilación es tu premio por 40 años de trabajo, no el fondo común de la familia. ¿Te das cuenta de cómo me sentí? Sí, me doy cuenta. Te traté como si fueras mi empleado. Te falté el respeto delante de todo el mundo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me acostumbré a que vos siempre resolvieras todo. Me acostumbré a pensar que tu plata era mía también. Luciano, durante 40 años trabajé para darle lo mejor a mi familia. Primero a vos y a tu madre, después solo a vos. Pero nunca pensé que cuando me jubilara me ibas a tratar como si fuera tu banco personal. Tenés razón, papá. Me acostumbré a que vos pagues todo sin preguntarte si podías o si querías. ¿Sabes cuántas veces me pediste plata en estos últimos 5 años? Muchas. ¿Y sabes cuántas veces me preguntaste si yo necesitaba ayuda con algo? Se quedó pensando. Nunca, admitió finalmente. Nunca. Porque para vos yo soy el viejo pensionado que no tiene problemas, que no tiene gastos, que no tiene derecho a disfrutar de su propia plata. Papá, yo no pensaba así. Sí pensabas así, Luciano. Anoche me lo demostraste cuando le dijiste al mozo que yo tengo pensión, como si esa fuera la razón por la que tengo que pagar las cuentas de otros. ¿Podés perdonarme? Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no significa volver todo como antes. Tenés que demostrarme que realmente entendiste la lección. ¿Cómo puedo demostrártelo? Empezá por no pedirme más plata. Empezá por preguntarme cómo estoy, qué necesito, si puedo ayudarte con algo que no sea dinero. Empezá por invitarme a cenar y pagar vos la cuenta. ¿Y vas a volver a ser mi garante? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Primero tenés que demostrarme que podés manejar tu vida financiera sin depender de mí. Está bien, papá. Voy a hacer todo lo que me pedís. Desde ese día la relación con Luciano cambió completamente. Empezó a visitarme más seguido, no para pedirme favores, sino para pasar tiempo conmigo. Me invitó a cenar 2 veces y pagó él la cuenta. Empezó a preguntarme cómo estaba, qué hacía, si necesitaba ayuda con algo. ¿Saben cuál es la lección más importante de esta historia? Que jubilar no significa convertirse en el banco de la familia. Que tener pensión no significa que tu dinero les pertenece a tus hijos. Que ser padre no significa ser el cajero automático de toda la vida. Durante 43 años trabajé como vendedor para darle lo mejor a mi familia. Vendí miles de autos, gané buenas comisiones, ahorré peso por peso para tener una vejez tranquila. No lo hice para que mi hijo considere que mi plata es suya automáticamente. Los hijos adultos tienen que aprender que los padres jubilados no son empleados de la familia, que nuestro dinero es nuestro, que nuestro tiempo es nuestro, que nuestras decisiones son nuestras. El respeto no se negocia, se exige. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si tenés hijos que te tratan como si fueras su banco personal, quiero decirte algo muy importante. No estás obligado a financiar la vida de tus hijos adultos. Tu jubilación es tuya, no de ellos. Poneles límites aunque te duela. Enséñales que el respeto hacia los padres no es opcional. Demostrales que ser mayor no significa ser tonto o estar disponible para cualquier capricho. ¿Y vos? ¿Tenés hijos que te ven como cajero automático? ¿Alguna vez te dijeron que tenés que pagar algo porque tenés pensión? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te trató como si tu dinero fuera de todos menos tuyo? Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Porque los hijos aprovechadores son un problema universal. Y recordá siempre, tu jubilación es tu premio por 40 años de trabajo,